Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este día vamos a hablar de un tema que quizás en algún momento lo has escuchado, quizás este tipo de configuración la has realizado, que es simplemente una configuración de seguridad adicional en nuestra red LAN. Y se trata del DHCP Snooping. ¿Qué es el DHCP Snooping y cómo funciona? En este video te voy a explicar qué es y cómo funciona, y además de eso vamos a hacer una prueba en Packet Tracer de cómo un atacante con un servidor de DHCP ilícito puede ocasionar que los dispositivos finales puedan obtener direcciones IP de ese DHCP y de esa manera poder llevar esos datos hacia otras redes o enrutarlo hacia otras puertas de enlace. Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Además de eso, también vamos a configurar el DHCP Snooping para poder evitar este tipo de violaciones de seguridad. Así que no te pierdas ni un minuto de este video. Empecemos. El DHCP Snooping es un tipo de seguridad que se utiliza en redes Ethernet para mitigar algunos ataques que se realizan a través del DHCP. El Dynamic Host Configuration Protocol o el protocolo de configuración dinámica de host. Recuerden que este protocolo se utiliza para poder asignar de manera dinámica direcciones IP a todos los hosts que están conectados en una red Ethernet. Cuando se habilita el DHCP Snooping en un switch de red, el switch inspecciona y valida todos los mensajes de DHCP que están circulando por él. Recuerden que el primer paquete que normalmente se envía cuando un host o un dispositivo final quiere obtener una dirección IP es el DHCP Discover. Luego viene el DHCP Offer para ofertar una dirección IP. Todos estos tipos de paquetes circulan a través del switch y van directamente al servidor DHCP, que en este caso esté más cercano al dispositivo cliente. Del DHCP y del funcionamiento del DHCP tanto para IPv4 como para IPv6 hablé en videos anteriores en el curso de Cisco CCNA, que ya va por el video 57. Entonces, si quieres puedes obtener más información sobre cómo funciona el DHCP versión 4, DHCP versión 6, te invito a que vayas y también pues le eches un vistazo a todos los videos del curso de Cisco CCNA. De manera muy básica, ¿cómo funciona el DHCP Snooping? En primer lugar, el switch identifica los puertos en los que los servidores DHCP legítimos están conectados. Estos son los puertos confiables o puertos trusted, donde se permite el tráfico DHCP saliente. En segundo lugar, el switch marca todos los demás puertos como no confiables o untrusted. En estos puertos, el switch vigila los mensajes DHCP entrantes y salientes. Quiere decir esto, que cuando un switch por lo general dentro de un puerto que se considera confiable solamente vigila los mensajes salientes, pero cuando se trata de un puerto no confiable, el switch vigila tanto los mensajes salientes como los mensajes entrantes. En tercer lugar, cuando un mensaje de DHCP Discover, es decir, una solicitud de DHCP Discover, es un mensaje, como lo dije anteriormente, que envía al dispositivo final para poder descubrir el servidor de DHCP más cercano y poder solicitarle direcciones IP. Cuando el DHCP Discover llega a un puerto no confiable, el switch lo registra y verifica si el mensaje cumple con las reglas establecidas por el DHCP Snooping. En cuarto lugar, el switch mantiene una tabla de asociación entre las direcciones IP asignadas y las direcciones MAC de los dispositivos conectados. Esta tabla se llama tabla de inspección DHCP o DHCP Snooping Table. Y en quinto lugar, si un mensaje de DHCP ofrece una dirección IP que no está en la tabla de inspecciones de DHCP o proviene de un puerto no confiable, el switch puede tomar una de las siguientes decisiones. Primero, descarta el mensaje de DHCP. Segundo, marca el puerto desde el cual se recibió el mensaje como sospechoso o simplemente aplica un error disable, es decir, inhabilitado por un error de seguridad. Y tercero, registra una alerta o notificación de seguridad. Entonces podemos decir que el DHCP Snooping es un sistema de seguridad que nos permite poder prevenir ataques en las que un dispositivo malicioso se hace pasar por un servidor DHCP legítimo y ofrece direcciones IP falsas o incorrectas a los clientes. Al inspeccionar o sencillamente al filtrar los mensajes de DHCP,
por lo general se está protegiendo la red de configuraciones IP incorrectas o maliciosas. Por ejemplo, acá en Packet Tracer tengo una topología donde pueden ver que está un servidor, que es el servidor malicioso, que normalmente va a asignarle o va a intentar asignarle direcciones IP a estos clientes. Y tengo por acá un router que es el que está funcionando como DHCP legítimo. Si por ejemplo entro acá a este dispositivo, vamos a realizar un show running config acá. Show running config, pueden ver cómo acá está configurado principalmente un DHCP excluded address para excluir direcciones IP que van de la 10.1 hasta la 10.2, y tenemos un servidor acá de DHCP o un pool de direcciones de DHCP llamado NEC1 que está dando direcciones de la 10.10.10.0 con gateway 10.10.10.1 y un servidor DNS 10.10.10.2. Y tenemos acá un segundo pool que ese sí está dando direcciones 10.10.20.0, es decir, está dentro de esta red. Tiene como un default router que termina en 20.1. Y sencillamente estos equipos se van a solicitar direcciones IP y en algún momento, por ejemplo, aquí todavía no está activado el DHCP, vamos a activarlo. Pueden ver cómo acá ha recibido direcciones que es la 10.10.5.1. Vamos a revisar ahora el DHCP malicioso que está de este lado y vamos a verificar los servicios. Voy a abrir acá esto más. Pueden ver cómo este DHCP falso va a asignar un gateway que es la 10.10.5.1. Esa es la puerta de enlace que va a asignar este servidor DHCP. Le va a asignar un DNS que está en la 10.10.100.2 y va a asignar direcciones IP a partir de la 52. Pueden notar que este servidor está dentro del mismo segmento de red que el servidor legítimo. Entonces ya está activo el servidor, es decir, que todo este sistema de red está, o todos estos equipos que están acá, están dentro del mismo segmento de red, es decir, están dentro de la misma LAN o de la misma VLAN. Perfecto, entonces ya tenemos que este equipo recibió una dirección IP, pero pueden notar que recibió un gateway que es el 10.10.1 y el DNS 10.10.2. Va a llegar un momento en que él va a solicitar una dirección IP, ya sea porque el equipo se reinició, porque lo apagó el usuario o porque se venció el tiempo de arrendamiento de direcciones IP. Va a solicitar otra dirección IP. En alguna de esas solicitudes que haga este dispositivo final, va a recibir una dirección IP del DHCP malicioso o del DHCP falso. Vamos a desactivar acá. Vamos a verificar. Pueden ver cómo sigue dando direcciones IP del servidor DHCP legítimo. Ya aquí pueden ver cómo el dispositivo final ahora sí ya recibió una dirección IP que es la 10.10.35, pero recibió un gateway que es el 10.10.5.1 y recibió un DNS que es el 10.10.100.2. Quiere decir que ya este equipo recibió ya el direccionamiento del servidor DHCP ilegítimo. Todos los datos que envíe este equipo, todas las solicitudes que realice ese equipo, sencillamente van a ser redireccionadas a una puerta de enlace que no es la puerta de enlace correcta. Es una puerta de enlace ilegítima, es decir, un dispositivo que quizás va a llevar todos esos datos hacia otra red y quizás hacia otros servidores, quizás para poder obtener otro tipo de información. Perfecto. Esta es la problemática principalmente. Aquí es donde realmente entra en acción el DHCP snooping, y precisamente el DHCP snooping se realiza o se configura para poder evitar este tipo de ataques. Ok, vamos a entrar entonces en este equipo, vamos a deshabilitar entonces acá el DHCP y vamos a configurar entonces acá en este switch el DHCP snooping. Principalmente vamos a entrar al equipo, vamos a entrar acá a la clic. Vamos a darle enable, configure terminal y aquí sencillamente vamos a empezar a habilitar el DHCP snooping. Colocamos IP DHCP snooping y allí habilitamos el DHCP snooping. Ahora colocamos IP DHCP snooping y luego colocamos VLAN, por ejemplo, para la VLAN 10 y la VLAN 20, ¿ok? Esas son las dos VLAN que tengo configuradas acá. Por ejemplo, si yo voy por aquí, voy a hacer un show
VLAN Database o un Show VLAN Brief. Acá pueden ver que está la VLAN 10 y la VLAN 20. Bien, y si vamos acá al router, vamos a poder notar que en este equipo está la SUC interfaz, vean, acá para la VLAN 10 y está para la VLAN 20, ¿ok? Entonces, allí no tenemos ningún problema. Estos equipos se van a poder comunicar de manera correcta, ya que se está haciendo un enrutamiento entre VLAN. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a configurar el puerto confiable hacia el servidor DHCP. Por ejemplo, aquí realmente lo que tenemos es que definir cuál es el puerto que va hacia nuestro servidor legítimo, es decir, nuestro servidor de DHCP legítimo. Vean que acá este puerto es el puerto que dirige hacia este router, que es el router donde está el DHCP legítimo de esta red. Entonces, este puerto que está acá es el Fast Ethernet 01. Si no me equivoco, es el Fast Ethernet 01. Perfecto. Entonces, colocamos interfaz Fast Ethernet 0/1. Vamos a configurar entonces el DHCP Snooping allí. En ese puerto colocamos IP DHCP Snooping y colocamos trash. Hay algunos equipos, eso depende del iOS que estamos utilizando en el switch, que toman el comando primero VLAN y luego el comando trash. Es decir, confiable pues. En este caso, en el switch que estoy utilizando, que es el 2960, simplemente se toma el comando trash. Nada más. Trash. Y sencillamente damos enter. Allí ya está habilitado en la interfaz. Unas configuraciones adicionales que podemos agregar dentro de acá del DHCP Snooping es sencillamente habilitando un límite de velocidad en las solicitudes de paquetes que se van a realizar al servidor de DHCP. Por ejemplo, podemos tomar los puertos de este switch y realizar lo siguiente. Por ejemplo, voy a entrar acá en la interfaz y este interfaz creo que está en la 2. Voy a hacerlo nada más para esta interfaz. Colocamos por aquí interfaz Fast Ethernet 0/2 y colocamos IP DHCP Snooping. Colocamos limit right y vamos a colocar 5. Entonces, esta es simplemente una configuración adicional que le podemos hacer acá. El DHCP Snooping ya está habilitado. Ya hemos configurado el puerto Fast Ethernet 01, que es el puerto que está conectando a nuestro servidor de DHCP legítimo, que es nuestro router. Imagínense que acá, por ejemplo, tuviéramos un servidor de DHCP, otro servidor de DHCP conectado aquí y que en vez de este router ser el del servidor de DHCP legítimo, fuera este que está acá, este servidor que tenemos acá. Pues sencillamente el DHCP Snooping tendríamos que habilitarlo en este puerto que está aquí, ¿ok? Es decir, le estamos indicando al router, mira, este puerto es el que está conectando al servidor DHCP legítimo. No hay otro puerto. Ahora vamos a ver acá. Vamos a entrar a este equipo y vamos a habilitar el DHCP a ver qué pasa. Pueden ver cómo acá ya el equipo está recibiendo direccionamiento y está recibiendo direccionamiento del servidor que se considera el servidor legítimo. Hay un pequeño detalle acá y es que si en el cliente activa el DHCP y no está recibiendo ningún parámetro de configuración de direcciones IP, va a utilizar el siguiente comando para deshabilitar la opción 82. La opción 82 sencillamente es un espacio de los mensajes de DHCP que se utiliza para poder agregar información adicional del propio cliente que está solicitando las direcciones IP. Informaciones como la dirección MAC, la dirección IP, es decir, información quizás para poder obtener datos sobre el cliente que normalmente está solicitando el direccionamiento IP, ¿no? Entonces, a veces esta opción 82 debemos deshabilitarla para que el servidor de DHCP pueda asignarle direcciones IP a los equipos, a los dispositivos finales. En realidad, si desactivamos esa opción, realmente no va a pasar absolutamente nada porque ya habilitamos el DHCP Snooping y sencillamente el DHCP va a seguir funcionando de manera normal a pesar de que deshabilitemos esta opción. ¿Cómo se deshabilita? Simplemente acá en el switch donde estamos configurando el DHCP Snooping, colocamos no IP DHCP Snooping Information Option. Al deshabilitar esto, sencillamente vamos a obtener direccionamiento del servidor de manera normal. Ojo, esto se hace sencillamente si por alguna razón no reciben direcciones IP del servidor de DHCP, ¿ok? Si yo deshabilito acá el servidor de DHCP y configuro esta opción acá en la modo de configuración global,
seguiré recibiendo direcciones IP de manera normal. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.